Vinculadores, el podcast de Mentes Unidas, temporada 1. Episodio 11. Enfermedades prevalentes en México y su relación con el Estado. Ponente, Dr. Orlando Cuayo Cinta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su podcast Vinculadores Mentes Unidas. Me da mucho gusto presentarles al equipo que nos acompaña el día de hoy. Se encuentra Lixley Patricia López Vázquez, Erika Malía Sánchez García, su servidora Kendra Águila Varela, y hoy tenemos una ponencia, ¿no?, diferente. Por supuesto, un invitado especial. Él es el doctor Orlando Cuayo Cinta, médico por la UAP, patólogo clínico de certificado por la Federación y Academia Nacional de Medicina, maestría en administración por el Instituto de Estudios Universitarios, profesor investigador tiempo completo en la Escuela de Medicina UAP, coordinador de la Escuela de Medicina UAP en Tehuacán. Bueno, y el día de hoy él nos va a presentar este tema, enfermedades prevalentes en México y su relación con el Estado. Buenas noches, doctor, ¿cómo se encuentra? Hola, Kendra, muy bien, gracias por la invitación. Gracias, Eric. Pues aquí estoy a sus órdenes y ustedes me indican por dónde empezamos. Perfecto, doctor. Pues bueno, yo creo que iniciar, ¿no?, con una breve introducción sobre precisamente este tema, ¿no? Hablar de las enfermedades prevalentes, pues dentro del país. Fíjate, Kendra, Eric, los demás asistentes, vinculadores, Leslie, en nuestro país ha cambiado el panorama de la patología, de las enfermedades. Patología es el camino de las enfermedades, ¿no? En los años 40, 50 y 60, un poco hasta los 70, lo que agobiaba al país era la patología o las enfermedades del orden infeccioso. Pero fíjate que a partir de los 80 empezamos a desarrollar protocolos diagnósticos con auxiliares de laboratorio, con patología clínica, con medicina interna. Se empezó a descubrir algo muy nuevo relativo en nuestro país a partir de los años 70-80, que son las enfermedades autoinmunes, enfermedades metabólicas, enfermedades cardiovasculares y enfermedades endocrinológicas. Actualmente tenemos la capacidad de hacer excelentes diagnósticos sobre este tipo de patologías. Y entonces las enfermedades infecciosas han caído a un tercero o cuarto lugar. En primer lugar, en nuestro país, tenemos en este momento la patología cardiovascular. En segundo, la patología metabólica. Ahorita explicamos qué cosa es eso. Y en tercer lugar, la patología maligna. Estamos hablando de cáncer. Tenemos excelentes herramientas para ejercer el diagnóstico sobre este tipo de enfermedades. El problema estriba, y esto es mundial, mundial, en la terapéutica. Esto es, en el tratamiento sobre este tipo de enfermedades, ahí sí estamos atrasadones. Podemos diagnosticar patología sin problema cardiovascular, patología autoinmune sin problema, patología metabólica, patología crónico-degenerativa, que están tomando los primeros lugares. Pero nuestro gran problema es la terapéutica, y te insisto, es mundial. ¿Por qué? Porque la investigación en farmacología se dirige, por desgracia, a enfermedades que estén de moda. Por ejemplo, cuando estuvo de moda en el 2009, sí, 2009, la influenza salió así como por obra y arte de magia, un antiviral contra la influenza H5N1. Ahora, por arte de magia, salieron un montón de vacunas, pero un montón de vacunas contra esto, SARS-CoV-2, o lo que le llaman COVID-19, coronavirus
coronavirus diciembre 19, ¿no? Que empezó en la ciudad de Wuhan, China. Y creo yo que el problema que estamos teniendo es la investigación en farmacología para organizar una buena terapéutica. Se siguen utilizando todavía en la terapéutica, en los fármacos, los anti. O sea, nosotros nos formamos como médicos alópatas. Esto es, vamos en contra de la enfermedad. Y si te das cuenta, todo es antipirético, antianalgésico, antibiótico, antiparasitario, antiviral, anti. La patología metabólica que estamos en este momento sufriendo en el mundo es mucha. Por ejemplo, en nuestro país, México, la diabetes mellitus tipo 2 es una patología metabólica. Pues solo tenemos a la mano a algunos hipoglucemiantes de tipo oral, algunos de tipo sistémico, pero no son los adecuados. Entonces la investigación en medicina se está atrasando mucho con respecto a la terapia, con respecto al tratamiento. En el diagnóstico no tenemos problema, ¿eh? Estamos siendo bastante buenos para diagnosticar. El problema es que estamos siendo bastante malos para tratar. Es mi comentario, Kendra. Gracias, doctor. De verdad que es muy importante, interesante el tema. Para esto, bueno, vamos a pasar con Eric que nos explique, pues brevemente, ¿no? Parte de la historia, porque es importante conocer también este contexto, ¿no? Cómo fue evolucionando, cómo fueron ejerciendo, ¿no? Como lo acaba de explicar. Vamos contigo, Eric. Claro que sí, Kendra. Muchas gracias a todos los participantes del día de hoy, en especial al doctor Orlando Cuello Cinta. Y bueno, como lo acabas de comentar, vamos a hablar también un poquito de historia. Ya lo acaba de comentar el doctor, el siglo XX viene siendo revolucionario en México. Muchos de los descubrimientos, muchas de las enfermedades ya se tenían conocimiento en otros países, pero México, el contexto político, sociopolítico que se vive en el siglo XX, pues es bastante estrepitoso, ¿no? Entonces vemos el auge, ¿no?, de una constitución. Y bueno, vamos a hablar un poquito de esta parte. La constitución nos menciona específicamente en el artículo 4, ¿no?, que es el acceso a la salud. Y se menciona también que toda persona va a tener este derecho a una salud, y se van a estar definiendo lo que son las bases y las modalidades en las cuales se va a tener el acceso a esta salud. Es decir, sabemos que la Constitución siempre se va a poder interpretar. Entonces, hay que irnos a la parte de este artículo en la que nos menciona que se van a definir las bases y las modalidades en las cuales se va a poder asignar lo que es la salud pública, ¿no? Esto cómo se ha llevado a lo largo de lo que es el siglo XX y a principios del siglo XXI. Bueno, en muchas ocasiones han surgido y han escuchado algo de lo que son las políticas públicas. A grandes rasgos se los voy a resumir. Una política pública es una acción gubernamental y esta tiene como objetivo pues atacar ciertos problemas con respecto a ello, ¿no? Doctor Orlando, me parece que quiere participar. Sí, tiene mucha razón, Eric. Perdón que intervenga en tu comentario. A partir de la denominada o mal denominada Revolución Mexicana, porque no fue una revolución, fue un cambio de sistema nada más, se empiezan a generar políticas públicas interesantes, pero hasta mediados del siglo XX, con la conformación del Instituto Mexicano del Seguro Social y la conformación de la Secretaría de Salud Pública. El lío aquí, mi estimado Eric, es el siguiente. No cubre a la totalidad de la población. Hubo un experimento muy interesante ya en este siglo XXI con el denominado Seguro Popular, que no cubría la totalidad de las patologías. Ahora hay un experimento con este nuevo gobierno denominado de la Cuarta Transformación, la cual, con todo respeto, no entiendo mucho, pero bueno, en el cual quieren unificar el sistema de salud mexicano. Aquí debemos recordar que somos 130 millones aproximadamente en México. Aquí
la situación es hablar de gobierno, no tanto de Estado. El Estado está conformado por territorio, sociedad y gobierno. Entonces, el que toma las decisiones sobre la población que habita en el territorio, que es el Estado, es el gobierno. Tenemos un problema grave en la situación de salud en lo que respecta a atención. Somos uno de los primeros países en tener, estoy en eso muy orgulloso, grandes institutos nacionales de salud pública, grandísimos, pero son hospitales de tercer nivel con alta subespecialidad. Pero tenemos deficiencias enormes, Eric, en el sistema de salud en el primero y segundo nivel. Poca gente llega al tercer nivel, a un alto diagnóstico, a una alta terapéutica. De veras, es terrible en nuestro país. Creo que el presidente actual, no soy político, ya no, antes sí, ahora ya no, político constitucional, ahora soy un docente de la Escuela de Medicina, pero sí escucho mucho las declaraciones de nuestro gobierno en donde quieren igualar el programa de salud al del Dinamarca. Eso nos va a costar unas 3 o 4 generaciones, simple y llanamente. La población de Dinamarca es muy pequeña, ellos son solventes económicamente hablando. ¿Por qué? Porque solo pagan un solo impuesto, aquí pagamos nosotros por todo. Entonces, no es posible hacer ese tipo de declaraciones. No es el Estado, Eric, es el gobierno. Tomando en cuenta, sigo insistiendo, según la teoría de Weber, un gran sociólogo, que dijo que el Estado está conformado por territorio, sociedad y gobierno. ¿Y el gobierno para qué es? Para poder reglamentar a la sociedad en la explotación del territorio, pero también para darle beneficio social a la sociedad a través de la carga fiscal. En México, aunque tenemos grandes institutos, y te lo juro, de los mejores del mundo, pero solo absorben a una muy poca cantidad de mexicanos con este tipo de problemas patológicos o de problemas de enfermedad, que sigo insistiendo, o somos ya mejores médicos diagnósticos porque estamos diagnosticando mucha patología cardiovascular, patología maligna, patología autoinmune, patología metabólica. La infecciosa ha quedado muy abajo, pero no tenemos la suficiente capacidad para atender a este tipo de enfermos. Gracias, Eric. Disculpa que te haya interrumpido. No se preocupe, doctor, le agradezco mucho esa participación. De hecho, es bastante interesante cómo menciona, en específico lo que son los institutos, el Instituto Mexicano de Seguro Social. Aquí, hablando de este instituto, surgen a lo largo de lo que es el siglo XX en este instituto, pues ciertas reformas, ¿no? Obviamente, el ambiente político siempre va a estar jugando con lo que vienen siendo las instituciones. Y aquí donde van a surgir ciertas reformas o modificaciones, específicamente en lo que es la salud. Como ya bien lo acaba de mencionar el doctor, efectivamente, la salud no es para todos, ni mucho menos en el siglo XX. Aproximadamente, datos de literatura nos mencionaba que cerca del 42% de la población solamente era derechohabiente. Estos datos obviamente pueden estar ciertamente pues modificados, ¿no? Vamos a llamarlo de esa forma, para no ser despectivos. Sin embargo, aún así, si nos vamos desde ese punto de vista, es pues una población pues bastante corta si nos vamos a cuántas personas habitan en México, tanto en el siglo XX como actualmente. Los porcentajes no han cambiado tanto. No obstante, pues estas modificaciones sí han ayudado a un poco, vamos a decirlo, porque como lo bien acaba de mencionar el doctor también, no se van a estar atendiendo todas las enfermedades, ni mucho menos se van a estar atendiendo las enfermedades crónicas, en este caso las que nos acaba de comentar hace un momento el doctor Cuello. Algo que también debemos de destacar históricamente es que en la década de los 80
se crea lo que vienen siendo unas campañas que son días nacionales de vacunación. Estos días de vacunación están enfocados principalmente en lo que son los niños menores de 5 años. Este enfoque pues va dirigido a lo que es pues la prevención de ciertas enfermedades, en específico lo que es la difteria y la polio, ¿no? Entonces, si bien estas instituciones públicas todas pues son nuevas, por así decirlo, en este siglo XX, se tiene una idea, ¿no?, de qué es lo que se tiene que hacer, qué se quiere hacer. Sin embargo, pues hay bastantes carencias y pues suena paradójico, pero uno de esos puntos pues es el gobierno, el que siempre va a estar también teniendo ciertos intereses, ¿no? ¿Por qué? Bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya lo dijimos, va a sufrir ciertas reformas. Una de ellas es que se quiere hacer una descentralización en la década de los 70, de los 80, y pues no se completa, no se concreta eso, pues por diferentes intereses políticos. Adelante, doctor. Gracias, Eric. Fíjate que México siempre ha querido ser un pionero en la salud pública. Tenemos un gran hospital general en México que este hospital se llama Hospital Dr. G.A. González. Pocos conocen la historia del nombre del doctor G.A. González. Fíjate que el doctor G.A. González, hablando de vacunación, pues fue el ministro de Salud de don Porfirio Díaz Mori, al que denominan dictador mexicano, durante 33 años pues de ser ejecutivo federal, ¿no? No vamos a platicar sobre don Porfirio Díaz, pero bueno, el doctor G.A. González, por indicaciones de don Porfirio Díaz Mori, fue enviado a Francia en 1904. Enviado a Francia a lo que en ese entonces se estaba desarrollando como el Instituto Pasteur. Louis Pasteur, ese gran químico, no era médico, era químico, pero era un gran patólogo, que estaba desarrollando y desarrolló la vacuna contra la hidrofobia. Fue el doctor G.A. González con Louis Pasteur, aprendió, se capacitó en esa vacuna, la trajo a México, la desarrolló. En ese entonces era embrión de pato, o sea, eran 14 cuchilladas en el abdomen, ¿no? Fuimos el primer país, después de Francia, de tener esa vacuna producida en México. Algo pasó después que la investigación, mi querido Eric, Kendra, que la investigación en México como que decayó y empezamos a importar cosas, a importar, no a exportar. México ha tenido muy buenas situaciones en investigación, pero, ¿cómo te explicaré? Muy aisladas. Por ejemplo, en los años 70, la píldora anticonceptiva sale de México, sale de México para el mundo en ciclos de 28 días. La vacunación en México ha sido buena. Creo que últimamente se ha olvidado un poco y eso no es correcto. A mayor vacunación, menor patología infecciosa, no menor patología autoinmune, no menor patología crónica degenerativa, no menor patología metabólica. Alguien dice que el cambio en la alimentación, el cambio en la dieta de los mexicanos nos han orillado a tener más diabéticos y a tener un poco más de obesidad mórbida. Yo creo que esto se debe principalmente a la falta de actividad física. Y otra cosa muy importante, por ejemplo, dismetabolismo de grasas o dismetabolismo lipidémico, como le quieras llamar, Eric, Kendra. Se debe investigar la causa inicial. El 90%, desde mi personal punto de vista, de las dislipidemias son del orden congénito y no se investigan en México. Tendríamos nosotros que encuadrar
a ese 90% en qué tipo de dislipidemia está. Si es una dislipidemia de tipo 1 hasta el tipo 4, y para eso se deben hacer apolipoproteínas que no se hacen. Y los médicos, médicos generales, médicos de primer nivel, pues médicos de segundo nivel, lo deberían hacer. Se hace hasta el tercer nivel y llegan muy pocos. Ese es el problema. La capacidad diagnóstica la tenemos las herramientas, pero los protocolos diagnósticos, mi querido Eric, no se están utilizando. Por ejemplo, te platico muy rápidamente. Un enfermo de 29 años de edad, masculino, se le diagnostica diabetes mellitus. Perfecto. A los 31 años de edad, estamos hablando de 2 años después, inicia con diarrea crónica. Lo están tratando o lo estaban tratando con metformina, 1.600 miligramos al día. Yo quiero preguntar, ¿supieron qué tipo de diabetes mellitus estaba padeciendo él? ¿Diabetes mellitus 1, diabetes mellitus 2 o diabetes mellitus tipo SMODI? El señor tiene una diabetes mellitus tipo 1, que es totalmente autoinmune. Por lo tanto, el tratamiento sería un fracaso, el que le estaban dando. A eso debemos orientar a los médicos, porque la patología metabólica en México es fenomenal. Aquí tenemos a un municipio muy cercano, y lo menciono, que es Chilac, en el cual la diabetes mellitus tipo 1 y 2 es extremadamente frecuente. La perseverancia, la persistencia de esa patología en este municipio es de casi el 75%. Entonces, la patología infecciosa queda casi en un tercer o cuarto lugar, y en México estamos teniendo problemas con el problema de la terapéutica y correcto diagnóstico de la patología metabólica y autoinmune, Eric. Bajo mi mano. Muchas gracias, doctor. Qué bueno que hace sus comentarios con respecto a que algo sucede aquí en México y que desencadena, ¿no?, todas estas pues carencias a final de cuentas, ¿no? ¿A qué nos ha llevado ahora? Pues al bajo o a la escasez, ¿no?, de especialistas de tercer nivel. Algo que se me viene a la mente puede ser la introducción de las políticas económicas neoliberales, porque a partir de estas políticas lo que se hace es que en el sector salud el Banco Mundial hace unas recomendaciones a ciertos países, específicamente países latinoamericanos, y estas recomendaciones van enfocadas a reorganizar la salud pública. ¿Por qué un organismo internacional enfocado a la economía daría estas recomendaciones? Bueno, pues nos vamos desde el punto de vista en el que obviamente es para implementar esas cuestiones, ¿no? Y aquí desemboca en el que vienen esos reajustes económicos y que si íbamos dirigidos hacia un sector, pues empieza, ¿no?, una descentralización y estas pues modificaciones al sector de salud pública, ¿no? Y esto también repercute a final de cuentas en las instituciones, ¿no?, y sobre todo en los investigadores. No sé usted qué le parezca o qué hipótesis tendría usted ahí. Gracias, Eric. Fíjate que el sistema de salud en México, que es totalmente sectorial, tenemos un montón de instituciones de salud. Las más apoyadas son el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Salud Pública. Reitero, tenemos grandes institutos y tenemos grandes hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero aquí viene un lío fenomenal. Y perdón que lo diga porque tú eres estudiante, eres del 9º semestre, ¿verdad, Eric? Cuarto. Madre santa, estás a menos de la mitad, pero bueno. Pues tienes que irle midiendo el agua a los camotes porque
el estudiante de medicina, hablando de políticas de salud pública, se dirige principalmente a las ramas básicas de la medicina para hacer especialidad. Se va a cirugía, se va a pediatría, se va a ginecología y obstetricia o se va a medicina interna. Esas 4. Aquí la bronca estriba que tenemos en México pocos investigadores en salud pública, muy pocos. Por ejemplo, en mi especialidad, patología clínica, y te lo digo con números y porcentajes, no somos más de 950 en todo el país. Y eso es una bronca. ¿Por qué? Porque se necesitan en México mucho más patólogos, mucho más investigadores en biología molecular que incluya la patología para poder discernir sobre qué terapéuticas novedosas podemos aplicar. Y esto se refiere a biología molecular. Y en eso sí estamos bastante atrasaditos. Nos lleva muchísimo campo en esta situación de la biología molecular. Alemania, por ejemplo. En Alemania la medicina alópata está siendo ya cambiada o transferida a la biología molecular. Hacer que el cuerpo responda con activadores, con genes, con antígenos, con anticuerpos, con activadores para su sistema de biología molecular y pueda responder ante esa patología. Nosotros seguimos todavía en la medicina alópata. Y eso debe cambiar. Y debe cambiar con tu generación, Eric. Si estás en 4º semestre, pues te faltan 6 para irte al internado y otro año más de servicio y otros 4 años más de especialidad. Y necesitamos ese tipo de personas. A mí ya se me acabó el tiempo, Eric. Nunca es tarde. Pero efectivamente, ¿no? Debemos de estar preparados. No solamente, pues, o muchas veces, ¿no? Las personas solamente, los estudiantes de medicina, se quedan en la parte de médico general, ¿no? Pero como usted lo dice, hay escasez. ¿Y cómo vamos a combatirla si no somos nosotros quienes nos motivamos, ¿no? A hacerlo, a hacer esa investigación? Porque a veces a las personas no les gusta esa parte de la investigación, del seguir. Entonces, hay muchas cuestiones en las cuales pues repercuten, ¿no? A veces vemos al individuo que sigue un solo camino, ¿no? Sin embargo, a veces igual existen ciertas cuestiones que nos limitan, ¿no? No obstante, efectivamente estoy totalmente de acuerdo con usted. Hace falta mucha investigación y pues muchos jóvenes en ese aspecto. Aquí hay una situación, mi querido Eric. Y qué bueno que eres estudiante de medicina, estás en 4º semestre, ahí la llevas, estás a 1/3 de lograr irte al internado. Hay una situación importante. La medicina en el siglo XIX estaba dividida en 2, que era la medicina quirúrgica que la hacían los peluqueros, y de veras, en serio, sacaban muelas y abrían panzas, etcétera, y los médicos diagnósticos, en 2. En el siglo XX, que fue la revolución de la medicina, en nuestra área a la que nos dedicamos, la medicina tiene diferentes rubros, que son la medicina diagnóstica, muy importante, la medicina mecánica o quirúrgica y la medicina de investigación. Aquí nos falta el tercer término, la medicina de investigación, que apoya a la quirúrgica o mecánica, que así le llamo yo, y a la diagnóstica. Eso es muy importante. Los que están muy relacionados son la medicina diagnóstica y la medicina de investigación, muy relacionados. La quirúrgica es 100% mecánica. No los estoy
vilipendiando, no soy peyorativo con ellos, pero son algo así como me llega la fractura, me llega la apendicitis, me llega la colecistitis, etc., pues se la quito y ya. Necesitamos investigar y necesitamos, ya en México son diferentes, ya son más metabólicas. El estudiante de medicina, el que está a diagnosticar, ya después, ya ustedes sabrán si se dedican a ser carpinteros o se dedican a ser químicos o lo que sea. Pero bueno, el diagnóstico es lo más importante, que no vamos mal en eso. Pero necesitamos investigadores en nuevas terapias del orden de biología molecular. Es mi comentario, mi querido Eli. Gracias, doctor. A mí solo me gustaría agregar que sí, efectivamente, esto de pues la falta, ¿no?, de algunos lugares, incluso personales, para hacer investigaciones, bueno, está presente no solo en esta área de medicina, creo que en diferentes áreas, pero sí debo reconocer que sí, principalmente, ¿no?, el área de medicina y biología, pues es donde más están estos temas de la investigación. Y sí me gustaría que a la audiencia que nos esté escuchando, bueno, pues invitarles a que si tienen la oportunidad de realizar investigaciones, las hagan. Sí estaría muy bien, yo creo que dentro de la semana, a lo mejor junto con Eric, hacer algún listado, ¿no? Incluso de asociaciones, ¿no? A veces hay o desconocen, ¿no?, cierta información donde pueden iniciar a lo mejor este proceso de investigación. No es fácil, pero bueno, yo creo que lo importante aquí es tener las ganas y una vez que tú ya estás centrado, ¿no?, en iniciar estas investigaciones, pues darle seguimiento, ¿no? Es complejo, ¿no? A veces porque, bueno, lamentablemente dentro del país, ¿no?, de México, a veces las investigaciones, si no es que incluso todas las investigaciones no son como tal determinadas, no son como tal completadas por esta falta de apoyo, no solamente educativa, sino además también, pues, gubernamental, ¿no? Profesor, ¿usted quiere hablar? Lo escuchamos. Kendra, sobre lo que estás platicando, Eric, aquí tenemos un lío fenomenal. No conozco mucho las entrañas del CONACYT. Yo fui investigador nacional. Ya no me da tiempo para estar en eso. Pero redujeron el presupuesto para investigación. Ese es un gravísimo problema. Por ejemplo, Finlandia, un país en el cual me albergó durante algún tiempo, me encontré con una fabulosa situación. Me acuerdo mucho que un catedrático de la Universidad de Helsinki, pues después de alguna charla que tuvimos, pues me invitó a un bar y me enseñó a tomar vodka. Vodka que se toma a la temperatura de Finlandia, ¿no?, que es a -6 grados centígrados. Y yo le dije, yo te invito. Él se llamaba Johans, o se llama, perdón, Johans, sigo en contacto con él. Y vi ahí que en la nota de cobro, aquí le llamamos impuesto al valor agregado, pues aquí en México es del 16%, en Finlandia es del 36%. Entonces yo dije, híjole, qué bárbaro, es un impuesto fenomenalmente alto. Y le pregunté a mi amigo, al Johan, oye, el impuesto al valor agregado es altísimo. Dice, pues sí, es alto, pero este impuesto que estás pagando por el consumo te cubre permanentemente desde que naces hasta que mueres. Y entre ello está el derecho de la salud pública. No pagan nada más, solo pagan el impuesto al consumo.
Aquí, Kendra, Eric, pagamos absolutamente por todo. Pagas por tu coche que esté circulando, pagas por tener tu casa, pagas por la basura, pagas por el agua, pagas absolutamente por todo. Allá no, pagas hasta por tu salud. Si no, ponte a ver tu recibo de honorarios o de nómina y estás pagando al IMSS o a lo que sea, ¿no? Deberíamos nosotros tomar en cuenta para este tipo de situaciones, principalmente en salud, el generar un solo impuesto. Eso es muy importante, un solo impuesto. Y eso nos ayudaría bastante a avanzar como país y principalmente en el sistema de salud. Como iniciamos la plática, somos excelentes médicos diagnósticos. El problema está en la terapéutica. No es tan solo en el país, es a nivel mundial, a excepción de países como Alemania, Noruega, Suecia, Suiza, Polonia, que están metidísimos en lo que es biología molecular. El diagnóstico en la patología infecciosa es muy simple. No hay mayor problema, claro, para aquellos que conocemos la patología. Espero te incluyas, Eric, en algún momento dado para conocer la patología y dar diagnósticos. Ahí no tenemos lío. Aquí el problema estriba en que los médicos deben diferenciar entre las patologías o entre las enfermedades que tenemos en nuestro país. En nuestro país están tomando ya de forma puntera, llamémosle top 10, ¿no? Como se le puede llamar ahí en inglés, pues la patología cardiovascular, metabólica y crónico-degenerativa. Son patologías difíciles de tratar y necesitamos una mejor terapéutica para ellas. Adelante, termino mi comentario. Sí, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Kendra. Efectivamente, como lo menciona el doctor, realmente es necesario no solamente atacar una parte, ¿sí? Ok, imaginemos que nosotros, como mexicanos, tenemos muchas adversidades, ¿no? Y bueno, todos, tanto la sociedad como el gobierno, intenta luchar con todo al mismo tiempo, ¿no? Algo que me llama la atención, me salgo un poquito del tema, regresando a un tema histórico que mencionó el doctor, con la parte de las diferencias de médicos, ¿no? Efectivamente, recuerdo que Ambrosio Paré, me parece, era uno de estos médicos y que eran médicos de bata corta, que eran los peluqueros, ¿no? Que, como lo mencionaba, se dedicaban a la extracción, a ciertas cuestiones un poquito más reducidas. Y estaban los médicos de bata larga, también así se les mencionaba. Efectivamente. Entonces, bueno, yéndonos un poquito ahora a lo que es el presente. Y el presente pues tiene muchas interpretaciones, ¿no? Vamos a hablar de presente desde el nuevo siglo XXI. Y vamos a enfocarnos un poquito desde el aspecto político. Hace un momento, al inicio de la charla, el doctor Orlando Coello nos estaba hablando de una política pública, o más bien de un programa social. Vaya la redundancia, pueden ser interpretados como lo mismo porque, al final de cuentas, atacaban en teoría pues un problema público, que fue el Seguro Popular. El Seguro Popular surge en lo que viene siendo el sexenio de Vicente Fox Quesada como una propuesta, esto enfocada en lo que es el Programa Nacional de Salud, y obviamente su objetivo era pues fortalecer este sistema de salud. ¿Por qué? Porque los institutos no se pueden dar abasto por la población emergente. En específico, estamos hablando de un nuevo siglo en el cual la población cada vez va aumentando más y más, y pues desgraciadamente en México muchas veces no se le da este apoyo a lo que viene siendo el sector salud en ciertos aspectos, vamos a hablar. Y bueno, en este caso lo que se tenía en cuenta para este programa social era
formar ciertos paquetes básicos. Estos paquetes básicos obviamente iban a tener un grupo limitado de enfermedades a los cuales podía pues atender. Sin embargo, ¿qué sucede? Y como se mencionó hace un momento, las enfermedades en México en su mayoría pues van a ser pues como lo mencionaba, ¿no? Y ya yéndonos un poquito a otro tipo de enfermedades, pues vienen siendo las cancerígenas, ¿no? Lo mencionó el doctor, el top 3 de estas enfermedades, ¿no? Que cada vez que nos vamos alejando de este siglo, van aumentando los casos, van aumentando los porcentajes de personas. México es uno de los países, si no es el primero, sé que se debate con Estados Unidos, con más porcentaje de obesidad, ¿no? Y obviamente, si nos estamos enfocando desde este punto de vista, también nos estamos enfocando que también la prevalencia de estas enfermedades, como es la diabetes, pues también va a seguir aumentando junto con las enfermedades cardíacas. Y como lo mencionaba el doctor Cuello, realmente aquí también un factor que debemos de tener en cuenta es la actividad física, ¿no? Si juntamos muchos factores, porque son varios factores los que están incidiendo en la salud del mexicano, pues vamos a tener como resultado una pues población bastante enferma. Si nos enfocamos desde el punto de vista del sector de la salud pública, de lo público, es decir, de la sociedad libre, pues el impacto económico es bastante difícil de sobrellevar. Adelante, doctor. Gracias, Eric. Mira, perdón, escucha. Hay o tenemos países con éxito en los derechos humanos. Por cierto, los derechos humanos, Napoleón Bonaparte, allá a principios del siglo XIX, él genera el derecho humano a la educación, el derecho humano a la salud, que es muy importante, el derecho a la habitación, etcétera. En México, los derechos humanos se generan apenas a partir de 1917. Estamos hablando de 100 años después. Sobre lo que tú hablas, mi querido Eric, ustedes me dirán que Suecia o en Dinamarca o en Finlandia la población es más pequeña que en México. Eso no importa. Los derechos humanos deben ser inalienables, esto es, son forzosamente aplicables, y entre ellos el de la salud. Y estamos hablando que no podemos dejar fuera de la salud a más de 80 millones de mexicanos. Y estamos hablando de un derecho humano a la salud en los 3 niveles de atención médica. Primer nivel, que es la medicina de primer contacto. El segundo derecho, que es la medicina principalmente dirigida a obstetricia y ortopedia o cirugía. Y el tercer derecho, que es muy importante, a las 4 áreas completas que ya mencionamos antes, con las subespecialidades necesarias. No es posible, por ejemplo, de manera privada atendí a una señora, le hice el diagnóstico de cirrosis hepática autoinmune tipo 2. La señora no toma alcohol, no fuma, no nada. Es autoinmune, con estudios en privado que le salieron muy caros, por cierto. Ella tiene seguro social, la remití al seguro social y tenga cita hasta marzo del año 2023. No es posible. Eso no es correcto. Por lo tanto, tenemos una ineficiencia total en la atención al enfermo crónico degenerativo en nuestro país. ¿Por qué? Muy simple, por falta de mayor infraestructura
a la atención de la salud. ¿Por qué en Tehuacán, que somos un poco más de 500,000 habitantes, no tenemos hospital de tercer nivel? Aquí atendemos partos, aquí alineamos fracturas, aquí nos hacemos bolas con una apendicectomía, colecistectomía, pero en cuadros graves como un infarto cerebral, como un evento vascular cerebral, el enfermo no puede tener atención, la atención correcta, se muere. Y estamos ahora con el problema de la autopista a 2 horas de la capital, que es Puebla, donde podrían probablemente atender. Ese es un problema grave. Aquí la solución o la resolución que está tomando el gobierno, hablando de política, Eric, es tener más médicos en escuelas que les llaman del bienestar, una cosa así, y que les llaman de medicina alternativa. Eso no funciona. La medicina es 100% científica y está en manos de las universidades de medicina alópata. No hay vuelta de hoja hasta que tengamos una investigación o un estudio sobre una escuela de medicina que se dedique a la investigación dedicada 100% a la biología molecular. Es mi comentario, Eric. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, en ese aspecto, pues vamos a reducirlo en carencia, específicamente la infraestructura, porque también se menciona a veces es que no hay quizá el número necesario de médicos, ¿no? Sino que igual no hay el número necesario de hospitales, de aparatos, de camas, etcétera, ¿no? Son carencias incluso pues bastante exacerbadas, ¿no? Que debemos de tener en cuenta y que son las cuales se deben de atacar, ¿no? Y bueno, en ese aspecto, pues muchas veces decimos, ¿no? Que en teoría son fáciles de tratar, ¿no? De atacar. Sin embargo, ¿no? A veces la economía es bastante difícil de manejar. Y bueno, vámonos desde un aspecto nacional, ¿no? Que esto no justifica el hecho de que no debe de haberla, sino que más bien se debe de hacer una reorganización, pues, estatal, federal, más bien. Y aquí, pues, atacar exactamente las necesidades básicas, ¿no? En ese aspecto. Es decir, no ir desde lo micro a lo macro, sino que atacar un problema macro, ¿no? Y de ahí ir solventando las necesidades hacia o descender. Por ejemplo, lo que te mencionaba hace ratito, municipio al sureste del estado de Puebla, que tiene una población de más o menos estable, 450,000 a 480,000 habitantes, pero confluyen a este municipio casi 1,5 millones de personas en 14 municipios al sureste del estado. 14 municipios que no tienen salud, que no tienen un programa de salud secundaria o de segundo nivel, tienen un nivel de salud primaria y acuden a Tehuacán. Y Tehuacán no tiene un tercer nivel de atención. Llega más o menos al segundo nivel, más o menos, más o menos. La capital, que es Puebla, tiene el tercer nivel de atención muy restringido. Lo tiene en el IMSS y lo tiene en el ISSSTE y el ISSSTEPO. Tehuacán no. Imagínate, Eric, un evento vascular cerebral en Tehuacán. ¿Dónde se atiende? No hay.
y el traslado a 2 horas se va a morir. Aquí tenemos un gravísimo problema. La infraestructura en salud, si es que este gobierno quiere tener un programa de salud como el de Dinamarca, como lo ha expresado, pues debe atender de manera prioritaria en el presupuesto de egreso, que por cierto se está aprobando en estos momentos en el Congreso de la Unión, aprobar un aumento de más del 6% del Producto Interno a la salud, que ahora tenemos en el 4.5. Efectivamente. Bueno, vamos a basarnos desde este aspecto del cual usted menciona, que es necesario, ¿no? Pongamos ahora sobre la mesa, ¿no? Sabemos que las enfermedades que prevalecen actualmente, ya los acabamos de mencionar anteriormente, y bueno, sabemos también ya el poco apoyo que se tiene al mexicano, ¿no? A la sociedad en general. Mi pregunta ahora sería, ¿cuál sería su recomendación en ese aspecto? Muy por aparte del apoyo gubernamental. Es decir, considera que puede que las instituciones universitarias o las universidades puedan influir también en este aspecto para poder, pues, no hacer de manera coactiva, pero sí quizá coercitiva, el hecho de, pues, pedir esas necesidades, que obviamente no es su obligación, porque no es obligación de ellos, pero sí tienes esta parte de la formación de los médicos en este aspecto. Buen comentario, Eric. Yo siempre he pensado el conocimiento universal, es por ello que nos llamamos universidad, se genera a partir de las universidades. Los gobiernos deben asistir a las universidades, principalmente públicas, para adquirir el conocimiento necesario y aplicar sus políticas públicas, lo cual no hacen. A mí se me hace incongruente el que perdón que lo diga, perdón que lo diga, pero así es. No es posible que un presidente de la República diga: a mí me interesa la lealtad y no el... No, un presidente de la República necesita el concepto científico, estadístico, bioético de las universidades, principalmente de las públicas. Ahí se encuentra la ciencia. La ciencia, mi estimado Eric, no se encuentra en el gobierno. En el gobierno se encuentran las decisiones. Pero qué mejor gobierno, por ejemplo, como el de Suiza, que yo tuve la fortuna de estar con el Parlamento suizo, estaba conformado por jóvenes científicos egresados de universidades y tomaban las decisiones con base a las necesidades de su población. Un gobierno no puede tener ocurrencias. Es muy interesante que el bono para los mayores de 65 años, o no sé qué, en buen español, no puedo decir la palabra coloquial, en buen español, succionadas, espero lo interpreten correctamente. Un gobierno no puede hacer succionadas, tiene que apegarse a las necesidades de la sociedad, porque de esa sociedad emanó el gobierno. Simple y llano. No podemos nosotros estar de manos cruzadas. Qué bueno que tienes este podcast. Espero que lo vea alguna persona más. Debemos interesarnos en nuestras necesidades y otra cosa,
decirle al gobierno, necesitamos esto, porque constitucionalmente, como tú bien lo hablaste hace unos momentos o minutos, tenemos el total derecho como ciudadanos de meter iniciativas, fíjate bien, iniciativas de ley o de reforma de ley ante el Congreso de la Unión. Lo podemos hacer si nos unimos. En este caso, ¿qué sería? Es muy importante entablar algo sobre los impuestos o ¿cómo se llaman? La carga fiscal. Por ejemplo, imagínate algo, disminuir el impuesto sobre el producto del trabajo, que a todos nos cobran, y es un chingo, perdón por la palabra chingo, pero es una palabra muy mexicana, es un verbo muy mexicano. Disminuirlo del 35 al 20%. Aumentar el impuesto al valor agregado, que es el consumo. No hay problema. ¿Qué resultaría de eso? Aplicarlo al sistema de salud mexicano. Ahora, que si quieren un sistema de salud unificado, va a ser en chino. No se puede. El sindicalismo en México está muy arraigado. Hay un sindicato ISSSTE, hay un sindicato ISTEP, sindicato de salubridad, sindicato del IMSS, etcétera, ¿no? No se puede, pero sí aportar con este aumento del IVA y disminución del ISR al sistema salud. Yo creo que los derechos humanos más importantes que creó Napoleón Bonaparte son dos. Uno, educación, y dos, salud. Si el Congreso pensara en eso y no pensara políticamente en sus bienes o sus intereses personales, podríamos salir de esta, lo cual es, creo yo, bastante difícil porque nos falta, bueno, a mí no, a ti tampoco, Eric, a ti tampoco, Kendra, le falta al pueblo mexicano muchísima educación, mucha educación y mucha lectura sobre antecedentes históricos, sobre este tipo de temas. Gracias, doctor. Y bueno, de esta manera vamos a pasar a las conclusiones de cada uno de nuestros compañeros, precisamente de este tema, ¿no? Y al mismo tiempo, pues ofrecer quizá alguna iniciativa, ya aquí el doctor Orlando nos comentaba, quizá hay algunas otras iniciativas. Vamos a iniciar con Eric, pasamos con Leslie, nuevamente con el doctor Orlando y finalmente su servidora. Ok, muchas gracias, Kendra. Antes que nada, quiero nuevamente agradecer la presencia del doctor Orlando Cuello Cinta. Y bueno, ya como conclusión para ir cerrando este podcast, bastante informativo, es que es necesaria que se involucre la sociedad, ¿sí? Muchas veces la sociedad deja a solamente un grupo pequeño de personas que tomen las decisiones. Y ahí el problema. Ya que estas personas, pues por lo general siempre van por diferentes intereses, ¿no? No obstante, aquí hay algo que debemos de tener en cuenta. No es pedir algo que no sea para nosotros, para la sociedad en general. Es pedir lo necesario, ¿ok? No se juega y no es un juego a la salud, ¿sí? No estamos hablando de una cosa que podamos tener cualquier día, comprarla, venderla, etcétera, ¿sí? Es necesario un sistema de salud pública eficaz y eficiente. Y es necesario entonces, o por lo tanto, pedir estas iniciativas, ¿sí? Que se exija un buen sistema de salud público, que se exija al gobierno, en este caso, que atienda las necesidades, que se dé cuenta que existe algo que viene siendo la salud general y que muchas veces pues no es atendido por otros intereses políticos, ¿no? Vamos contigo, Leslie, por favor. Sí, buenas noches. Primero que nada,
agradecer al doctor Orlando porque pues sigo de tiempo y aparte pues muy informativo este podcast. Y no, pues más que nada ya sabemos que los científicos pues juegan un papel muy importante en este tema. También sabemos que estamos atrasados y esto se debe pues a diferentes factores, entre ellos pues la falta de recursos que se desvían por otros lados. Nos falta un gran camino por recorrer para siquiera estar a la par de países que pues están más adelantados en ciencia. Y pues yo tengo una pregunta para ti, Eric. Tú como estudiante de medicina, ¿cuál es la solución cuál es la solución que tienes o piensas para pues tener un avance en este aspecto? O igual, ¿crees que alguna vez he escuchado esta parte de prevención y promoción? País no tenemos o no llevamos a cabo ese aspecto, sino simplemente la población en general asiste más al médico cuando ya está enfermo antes de tener un chequeo. ¿Crees que eso es algo importante? O, bueno, algún comentario que me quisieras dar de eso. Gracias por tu comentario y por tu pregunta, Leslie. Efectivamente, obviamente la salud siempre debe de ser enfocada a la prevención, ¿sí? Eso es el primer aspecto de la salud pública, la prevención. La medicina no está hecha en su mayoría para tratar la enfermedad, es decir, obviamente lo hacen. Sin embargo, el punto principal es la prevención de este aspecto. No la década pasada aproximadamente, sino es que a principios del 2000 surgieron varios comerciales de televisión y de la radio de una campaña de salud pública que era Chécate, mídete, muévete, que incentivaba a la población a hacer efectivamente esto, ¿no? A la activación física, a los chequeos o las revisiones médicas constantes, a unos cambios en los hábitos de alimentación, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, hay que enfocarse en este aspecto. La prevención es algo que nos va a estar, obviamente, es muy difícil que una persona cambie o sus hábitos de un día para otro, es muy difícil, ¿sí? Muchas de las personas dejan los tratamientos por lo mismo, no hay una adaptación correcta a esos tratamientos, ¿no? Sin embargo, es necesario incentivar a la sociedad, o más bien hacerle ver cuáles son los beneficios, porque muchas veces vemos que si es algo de salud, si es pues algo nutritivo, si es hacer actividad física, lo vemos como algo que nos perjudica, como algo que no queremos hacer, y hay que empezar a cambiar esas mentalidades. Y bueno, respondiendo a la otra parte de tu pregunta, desde mi punto de vista como estudiante de medicina, efectivamente, hay algo a mí en lo que me gustaría hacer, y sobre todo es enfocarse a la investigación, ¿sí? Pero quizá muchas veces vemos la investigación como algo quizá aburrido, pero he ahí el problema. Debemos de ver la parte de la investigación desde el punto de vista en el cual más nos llame la atención, ¿ok? Hace un mes aproximadamente estuvimos realizando una investigación, unos compañeros y yo, acerca de la remisión de cáncer a través de un paciente que tenía linfoma de Hodgkin. Esta persona adquiere SARS-CoV-2 a los inicios de la pandemia y bueno, resulta que el cáncer estaba aproximadamente diseminado en un 60%, 60-70%. Y uno diría que que si adquiere esta enfermedad, pues tendría asegurada pues la muerte, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa? Sucede totalmente lo contrario, ¿ok? La persona casi puede eliminar su cuerpo por muchos efectos de nuestro sistema inmune, que se le llama la lluvia de citocinas o la tormenta de citocinas, que logra erradicar pues bastante porcentaje del cáncer, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista es enfocarse a la investigación, hacer más descubrimientos a través de la literatura, a través de de los experimentos, de la experimentación dentro de los laboratorios. Y es una invitación a todas las personas a hacer cierta investigación en cualquier campo en el que ustedes se desarrollen. ¿Por qué? Porque todas las áreas no trabajan por separado. Podemos unir las áreas
y enfocarlas hacia un mismo punto de vista, ¿no? Enfocar la ciencia política con la medicina para crear políticas públicas de salud, enfocar la comunicación y la medicina para desarrollar pues nuevos modelos, ¿no? de distribución o de diseminar la información, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos en los cuales podemos atacar y ayudar como sociedad y también como investigadores. Gracias. Gracias, Lexley. Y Eric, y finalmente vamos con usted, doctor Orlando. Ay, gracias. Eric, muy bueno tu comentario. Fíjate que tenemos en el país actualmente unos 154 casos de hepatitis en neonatos y en pequeños, ¿no? Menores a 1 año, que no se conoce la causa, hepatitis. Hablando de lo que tú dices, hay un estudio muy interesante en donde se está asociando la unión de un enterovirus con SARS-CoV-2 para ocasionar esa hepatitis. A eso nos debemos dirigir, a la investigación molecular de cómo se unen diferentes antígenos para atacar a nuestro organismo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Por ejemplo, yo tengo un dilema y perdón, y lo voy a decir aquí, es una hipótesis. ¿Cómo se origina la hepatitis D? D de dedo. Imagínate, mi estimado Eric, Leslie, Sandra, que están aquí. El núcleo del virus D es RNA, ácido resoxirribonucleico, el núcleo. Vamos bien, el núcleo. Pero para ocasionar una hepatitis D se le une un antígeno de superficie de la hepatitis B. Pero aquí la bronca viene lo siguiente. Es de lo que hablabas tú, Eric. Se une un núcleo RNA con una cápside DNA, porque la hepatitis B, el virus de hepatitis B es DNA. Entonces se conforma un virus DNA, RNA, ya no es virus, ¿eh? Desde mi personal punto de vista, eso habría que investigarlo, es una hipótesis, es una jalada cuajada, ya no es un virus, es una bacteria, porque contiene tanto DNA de superficie como RNA de núcleo. Así. Todo eso debemos investigar. La investigación es lo más importante que debemos hacer y debemos inculcar en los estudiantes de medicina. Era mi comentario. Gracias, doctor. Y pues sí, bueno, audiencia, les invitamos, por supuesto, a continuar investigando, a que no se queden con esas ganas de seguir evolucionando. Yo sé que de repente es complejo esta situación, pero no es imposible. Así finalizamos el podcast del día de hoy. Es un podcast totalmente diferente, con mucha información, y por supuesto que estaremos en espera de un próximo podcast, quizá con el mismo tema, porque es un tema larguísimo, que podemos seguir hablando y nunca terminar, y bueno, de verdad que es muy interesante. Muchas gracias a cada uno de ustedes que nos acompañaron, profesor Dr. Orlando. Gracias por participar con nosotros. Hasta la próxima. Esto fue Vinculadores Mentes Unidas. Gracias, compañeros. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Bonita noche.